Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jason Palencia, de votacioneselectrónicas.com, Asamblea Extraordinaria, y hoy vamos a hablar de las 10 claves para tener una asamblea exitosa. Entonces vamos a ir a ver la siguiente presentación. Eh, lo primero que vamos a tener en cuenta es que en este caso, una asamblea general, vamos a hablar de una asamblea general ordinaria, pues van a haber diferentes factores que intervienen en que esta asamblea tenga, digamos, éxito, ¿no? Vamos a hablar de temas logísticos, de temas de informes y de temas de la organización como tal de la asamblea o del evento. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que necesitamos hacer una reunión de planeación. En esta reunión de planeación, lo más importante es que estén pues todos los entes posibles, que sea el administrador, obviamente, el consejo de administración, contador, comité de convivencia y en el caso de que lo tengan, pues también el revisor fiscal. ¿Por qué es importante digamos, esta reunión? Pues para planear muy bien cada uno de los detalles, para saber si de pronto hay algún punto que no se ha tenido en cuenta, hay algún informe que no se haya que se vaya a presentar y también pues para poder planear las fechas en las cuales se va a realizar el evento o en dado caso también planear muy bien cuál va a ser la entrega de informes, ya sea del informe contable o informe de revisoría fiscal. Entonces es muy importante que esa reunión se dé pues con mucha antelación y pues también muy importante que ese día los revisores fiscales o los contadores no tengan ninguna otra reunión y puedan asistir a dicha asamblea. Entonces, ya pasada la reunión la reunión como tal, la reunión de planeación, pues hay un punto muy importante y es que, que se haga una verificación de los coeficientes y de las bases de datos como tal del conjunto. ¿Por qué? La ley nos dice, todos los propietarios de bienes privados que integran el edificio o conjunto tendrán derecho a participar en sus deliberaciones y a votar en ella. El voto de cada miembro equivaldrá al porcentaje de coeficientes de la copropiedad del respectivo bien privado. Entonces, esto lo dice la Ley C75/2001 en el capítulo 10, artículo 37. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las personas pueden asistir a sus deliberaciones y que también tienen derecho a votar en dicha asamblea. Pero lo más importante acá es que dice que la votación debe realizarse por coeficiente que equivale al porcentaje, digamos, que tiene cada bien privado dependiendo de su área. Esto se traduce en qué? En que si una persona tiene, por ejemplo, un apartamento de 30 metros cuadrados, va a tener X porcentaje, pero si hay otro que tiene de 60 metros cuadrados, pues va a tener el doble de porcentaje en el coeficiente. O sea que su voto como tal pesaría el doble para la toma de decisiones. Esto pues también afecta el tema de cuotas de administración o despensas comunes, el tema de valores a pagar en cuota extraordinaria, etcétera. Entonces, mucho más o también muy importante que pues se tenga en cuenta esto para la toma de las decisiones. ¿Qué recomendamos nosotros como empresa de logística? Pues que primero que se haya una confirmación, una revisión de los coeficientes y que la suma equivalga al 100%. Esto es muy importante porque a veces pues hay errores y errores grandes y ya cuando se va a hacer realizar la votación pues eso nos puede generar errores. Lo segundo es pues que se realicen estas votaciones con coeficientes, ya sea con ciertas tecnologías, ya sea con votaciones, digamos, con código de barras que tienen asociado el coeficiente o con votaciones con controles también. Esto pues para no incumplir con la ley 675. El segundo punto que también es muy importante y esto pues digamos que es la parte más importante es que la convocatoria quede bien hecha. Entonces, lo primero es que el administrador o representante legal es quien debe realizar la citación, o sea, debe ir firmada por el representante legal o por el administrador. Debe ser enviada 15 días hábiles antes, recordemos que son días hábiles, o sea, básicamente 3 semanas antes de la realización de la asamblea. Y también pues que se debe enviar de manera individual a cada propietario, ya sea por su correo electrónico, por digamos, un envío personal a cada una de las propiedades o a donde sea, digamos, de manera escrita. Digamos que se debe citar o se debe entregar esto de manera individual. También pues lo que se acostumbra es poner avisos y poner la convocatoria en lugares públicos para que la persona pues se dé por enterada. ¿Qué aspectos deben tener esta convocatoria? Pues la fecha de citación. La fecha de citación es muy importante que sea muy clara, que no dé lugar digamos, a dudas. El tipo de la reunión, si es una asamblea ordinaria, extraordinaria, en primera o segunda convocatoria. Y también, pues, la fecha y hora exactas de la reunión. Entonces, acá lo que nosotros sugerimos es que se diga, por ejemplo, si la asamblea va a iniciar a las 8 de la mañana, se aclare que el registro empieza a las 7 de la mañana
Con eso la persona digamos como que se planea muy bien a qué horas va a llegar y no da de pronto, eh, digamos, no cae en el error de llegar de pronto muy encima y que genere esto pues un retraso en el proceso de registro. También muy importante el sitio de la reunión, que sea muy claro, con dirección, en caso de que sea pues en el mismo conjunto residencial, en el salón, pues decir que va a ser en el salón del conjunto y pues también importante poner la dirección. ¿Por qué lo sugerimos? Porque puede ser que demos un poder, pero el apoderado no tenga muy claro dónde tenga que llegar. Entonces es muy importante que llegue o que esté esa información en ese punto. Lo siguiente es el orden del día propuesto, que en esta convocatoria aparezca el orden del día que se propone. También que se mencione que a partir de la fecha de la convocatoria estarán los informes disponibles puede ser para que vayan y los descarguen en algún sitio web, para que los reclamen, por ejemplo, en el caso de que se entreguen cartillas, que reclamen en la administración, o dónde pueden estar los informes para que puedan ser verificados. Muy importante que se verifiquen o que se tengan estos datos en la misma fecha en la que se hace pública la convocatoria o que se entregue en la cartilla, para que el día de la asamblea también sea mucho más ágil y la gente esté informada. ¿Cuáles van a ser también las instrucciones para el otorgamiento de poderes? ¿Cuántos poderes se pueden recibir? Si hay algún formato también entregarlo y que sea muy claro, si deben ir con huella, con cédula, con copia de la cédula, etcétera, etcétera. Toda esa información que esté muy clara. Y también pues que en esta convocatoria se puedan anexar lo que son los estados financieros, los proyectos de presupuesto y cartera. Esto también con el fin de que sea mucho más ágil la reunión y que el día de la reunión ya simplemente se traten temas de preguntas y de dudas y no necesariamente tenga que exponerse toda la información detallada. El siguiente punto pues es el orden del día. Entonces se debe tener en cuenta los temas de interés general y los obligatorios como tal de una asamblea general ordinaria o extraordinaria. En este caso vamos a poner un ejemplo, que es el ejemplo del orden del día, sería el llamado a lista y verificación del quórum, que normalmente se hace esa verificación por medio de sistemas de registro electrónico o con los mismos controles de votación. Luego se debe proceder al nombramiento del presidente y el secretario, que debería ser con votación por coeficiente también, eh, o votación con votación electrónica o votación con código de barras, pero que haya un registro como tal de qué decisión se tomó. La lectura y aprobación del orden del día, el informe del administrador, el informe del revisor fiscal. También antes de eso, en algunos casos se procede a leer lo que es el reglamento de la asamblea, el informe del revisor fiscal, la presentación y aprobación de los estados financieros, presentación y aprobación del presupuesto, elección del Consejo de Administración y Comité de Convivencia, nombramiento del revisor fiscal y viene luego proposiciones y varios que estaría únicamente dentro de lo que son las asambleas generales o ordinarias. Y acá pues se pueden trabajar temas que salgan de la asamblea o temas que se hayan propuesto, digamos, de manera previa, basados en algún formato que se le haya enviado a la copropiedad para que plantee esos temas de que se trabajen en proposiciones y varios. Todo dependerá del orden y de cómo se vaya a desarrollar este proyecto de la asamblea. Lo siguiente que vamos a mirar es el reglamento de la asamblea. Es muy importante este documento porque nos permite que esto sea pues de manera ágil y que mantenga el control durante la asamblea, digamos que no se salga de los estándares que se pretenden. Entonces, ¿cuál va a ser la validez del voto según las unidades representadas? Entonces, ¿cómo se va a desarrollar el proceso de votación? En caso de que tengan poderes, se puede aclarar esta parte, cómo va a ser este tema, cuánto tiempo van a tener las personas para cada intervención y el número de intervenciones por cada punto o orden del día. Recordemos que dependiendo también, digamos, la importancia pues básicamente todo esto depende de cómo se ejecute también por parte del presidente de la asamblea, pero estos dos puntos son los que hacen que una asamblea sea muy extensa o que se desarrolle de una manera ágil y también la hora de finalización del registro. Entonces, en caso de que haya un reglamento, de que en este reglamento se especifique hasta qué hora se va a permitir el registro, pues eso también permite que la gente llegue mucho más temprano, mucho más rápido y que también se alcance el tema de quórum pues rápidamente, ya sea el 50+1, el 51 o el 70% de los coeficientes, dependiendo del tipo de asamblea o de lo que se requiera.
Ahora vamos a mirar aspectos de la organización. ¿Cuáles son los aspectos generales a tener en cuenta para la realización de su asamblea y para que se desarrolle, digamos, de la mejor manera? Vamos a hablar primero que todo del lugar del evento. Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es determinar el lugar donde se realizará la asamblea. Entonces, estamos hablando de disponibilidad de un salón con capacidad para todos los asistentes. También puedes adaptar algún espacio, tal vez como los parqueaderos, alguna zona verde. Eso también se puede utilizar, pero digamos que hay que determinar cuál va a ser el lugar. Y en caso de que no haya salón ni un parqueadero, pues también y que haya una buena disponibilidad presupuestal, pues también se puede alquilar un salón externo. Muchas veces se cree que el alquilar un salón externo puede ser más costoso, pero muchas veces no es así. Incluso algunos salones pues tienen ayudas audiovisuales, ayudas de tema de sonido y de video bin, incluso las sillas que pueden hacer pues mucho más óptimo el desarrollo de la asamblea. Y en este caso, pues vamos a también hablar de sillas, ¿no? Pues en caso de que no se tenga las suficientes sillas en el salón, pues vamos a hablar de un alquiler. Pero pues no necesariamente estamos hablando de que sea alquiler o no, pero sí que te haya una muy buena disposición de las sillas, o sea, que hayan suficientes sillas para las personas y que se organicen de la manera adecuada. Esto con el fin de que hayan pasillos de tránsito, de que haya una facilidad para que las personas fluyan digamos, hacia la parte de adelante, que no se queden solamente en la parte de donde queda la puerta, sino que fluyan durante, digamos, por todo el salón las personas y que sea fácil de ingresar o de salir, pues porque recordemos que también hay momentos en los que se quiere ir al baño o se quiere entregar algún refrigerio o algo, o se va a entregar el micrófono para que hable, entonces es muy importante que esa disposición pues sea la más óptima. Lo siguiente que vamos a tener en cuenta es el alquiler o la instalación de carpas o hangares. Esto básicamente es cuando se hacen las asambleas en parqueaderos, al aire libre o que se hacen en zonas verdes. Y esto lo que permite pues es como teniendo en cuenta las variaciones climáticas, pues no hacer o preservar, digamos, el quórum, y que no porque haya una lluvia o un fuerte sol las personas se vayan y terminen finalizando la asamblea antes de tiempo. Entonces, ese tema es muy importante, es también muy importante verificar cuál va a ser la capacidad de la asamblea, cuántas personas están asistiendo y pues asimismo tener en cuenta el alquiler de estos hangares y pues obviamente de sus sillas, tener en cuenta el tema de la instalación eléctrica, pues que sería muy importante para cuando se hace en estas zonas, digamos, zonas abiertas. Ahora vamos a hablar del tema de las tarimas. Las tarimas son muy importantes, sobre todo cuando son asambleas muy grandes. Esto porque eh, dependiendo de la cantidad de asistentes, si se está haciendo muy atrás, pues digamos se dificulta el tema de la visibilidad. Entonces es muy importante que todas las personas los vean, vean a los asistentes, los asistentes vean a la mesa principal. Entonces es muy importante que te tenga en cuenta de si hay necesidad de alquilar tarimas y esto pues facilita también mucho el tema visual y la comunicación visual entre el auditorio y los asistentes de la mesa directiva. Teniendo en cuenta esto, pues también vamos a hablar del tema del sonido. El sonido es, digamos, una de las partes fundamentales en cualquier asamblea. Digamos que hemos visto asambleas en las cuales, habiendo sonido, se puede desarrollar de la manera adecuada la asamblea, pero cuando falla, pues digamos que se dificulta mucho la comunicación y hace como que sea imposible, como que se entienda y que llegue digamos, el mensaje de una manera clara. Entonces, en este caso, pues el sonido es importantísimo, que tenga una muy buena calidad, que esté optimizado desde la consola, que haya también una grabación de lo que está ocurriendo en la asamblea, esto con el fin de poder desarrollar una redacción del acta de la manera adecuada. Entonces, esto diría que es uno de los puntos más claves del sonido, que esté dispuesto, que esté, digamos, balanceado muy bien, pues porque el sonido es la clave de que el mensaje llegue de la manera adecuada y de que también la gente no se fatigue en una asamblea que puede durar 4, 5, 6 horas o más.
También es muy importante el tema de uso de video BIM, pantallas LED o televisores, sobre todo teniendo en cuenta varios aspectos. Si es un lugar cerrado o abierto, si es un lugar cerrado y oscuro, se puede facilitar el tema de uso de video BIM. Si es un sistema abierto, pues es mucho más fácil o mucho mejor utilizar tema de televisores o de pantalla LED. También cuál va a ser la luminosidad del lugar para tener en cuenta si hay que oscurecerlo para que mejore la visibilidad y cuántas personas necesitamos o cuántas personas van a asistir mejor. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de personas y de cómo se vayan a estar distribuyendo, pues vamos también a calcular cuántas pantallas necesitamos y cuántas y cómo van a estar distribuidas. Por último, pues vamos a hablar de las votaciones. Ya dijimos al principio que la ley C75 habla de que las votaciones deben ser por coeficientes para que cumplan, digamos, con dicha ley, ¿no? Entonces, lo primero es que las votaciones deben hacerse por coeficientes. En caso de que hayan apoderados, pues que esos poderes sean registrados ya sea en un mismo control o que se reciban varios controles, pero que se cumpla con esa ley. También es muy importante que sea ágil, digamos que el sistema o uno de los más ágiles es el sistema de votación con controles. Estamos hablando de que se está recopilando la información en máximo 1 o 2 minutos, dependiendo de cuántas personas sean. Si son más o menos entre 50 y 200 personas, se está recopilando en menos de 1 minuto. Cuando son más de 500, 800 o 1200 personas, pues más o menos entre 1 y 2 minutos se estaría recopilando toda la información de una votación, en comparación de pronto con otros sistemas en los cuales puede durar 15, 20 minutos hasta media hora el proceso de votación. ¿Qué también es importante tener? Pues que esta votación sea ágil, que evite fraudes, que minimice el tiempo y pues también que haga que se desarrollen mucho más temas de una manera ágil. Digamos que estos sistemas lo que permiten es manejar los resultados de una manera clara, que puedan ser verificables, que si es necesario al hacer un escrutinio profundo se pueda saber si la votación fue válida, si de pronto se incumplió con alguna norma, si no se registró el voto de la manera adecuada. Digamos que esto nos permite tener un control y una verificación de que todas las votaciones hayan sido hechas de la mejor manera posible. Entonces, estas votaciones, pues lo que nos permite es manejar temas de tiempo, digamos que abarcar varios temas en una misma asamblea, porque podemos realizar votaciones básicamente por cada 2 minutos un tema o una votación o incluso menos. Y muchos casos, en muchos casos, pues hace que la asamblea sea mucho más ágil, mucho más rápida y también mucho más controlada. Por ejemplo, cuando se da una discusión es fácilmente decir, bueno, no discutamos más, simplemente vamos a votar y la decisión pues se toma. Digamos que esto evita ciertos conflictos porque no vamos a ir únicamente a la discusión, sino que vamos a tomar decisiones como tal. Entonces, finalizando esto, cualquier inquietud, cualquier duda, pues nos pueden contactar. En caso de que necesiten alguno de estos servicios, incluido el de votaciones o el de registro y verificación del quórum, pues también nos pueden contactar en cualquier momento. Les agradecemos por su tiempo y recuerden que cualquier cosa, votacioneselectronicas.com, Asamblea Extraordinaria, estará atento a responder y a estar con ustedes. Hasta pronto.